Uno de los temas más debatidos en la iglesia contemporánea es si Pablo prohibió que la mujer fuera pastora o predicadora o maestra de hombres y si eso aplica a nuestra época. Por un lado, como ya lo explicó nuestro hermano Roberto, los que afirman la postura que se llama igualitaria proponen que la mujer es igual al hombre en todo sentido, en su naturaleza y en sus funciones. Por otro lado, los que defienden la postura llamada complementaria afirman que el hombre y la mujer son iguales en su naturaleza, pero diferentes en las funciones que Dios les ha asignado. Y dos textos vitales que responden a esta pregunta son 1 Corintios 14, versículo 33 en la segunda mitad hasta el 35, y 1 Timoteo 2, versículos 11 al 15. ¿Qué es lo que Pablo realmente prohibió en estos pasajes? Esta es la pregunta que responderemos en esta sesión. A manera de introducción breve, debemos entender, hermanos, que una razón común por la que algunos afirman que las diferencias en las funciones entre el hombre y la mujer que enseña la Biblia no se aplican en la actualidad es que las tendencias sociales de la actualidad corrigen las interpretaciones del pasado. Esta manera de pensar revela un error grave. Escuchen, pensar que el significado de un texto bíblico es determinado por la audiencia. Este es un error. Y esto explica el cambio en posturas doctrinales de muchos. Pero esto equivale a descartar un principio hermenéutico, esto es un principio de interpretación bíblico esencial, y es este: el significado correcto de un texto es el significado que el autor original quiso que tuviera el texto. Lo repetimos, el significado correcto de un texto es el significado que el autor original quiso que tuviera el texto. En las palabras de Bernard Ramm, solo hay, escuchen y cito a Ramm, solo hay un significado el cual siempre es el significado de un texto. Esto es vital, hermanos, solo hay un significado, dijo Ramm, el cual siempre es el significado de un texto. Fin de la cita. Y para poder entender la intención del autor, esto es, para poder entender ese único significado que el autor original quiso que tuviera un texto, necesitamos aplicar el método literal, histórico y gramatical de interpretación. Dices tú, se oye muy sofisticado eso. No, no lo es. Así como cuando te llega un texto en tu celular y te dice tu esposo: oye, ¿podrías por favor comprar el cereal de avena que me gusta? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te lo dijo, no es cierto? ¿Cuál es el que le gusta? Tú conoces la situación en el hogar, le gusta la marca tal. ¿Sabes lo que quiso decir? No necesitas orar y pensar qué quiso decir. Señor, dame sabiduría. ¿Será el cereal? ¿Quiso decir frijoles? ¿Y por eso dijo cereal? ¿Quiso decir pupusas cuando me pidió tacos? No, hermanos. Eso es literal, lo entendemos en el sentido normal del lenguaje, entendiendo cómo entendemos en el momento en el que nos hablamos, esto es, en el momento en el que escribimos algo, dependiendo de la situación en la que escribimos ese mensaje. Así de simple. Eso es lo que significa. Esto entonces significa que cuando estudiamos la palabra de Dios podemos ser objetivos en la interpretación. Esto es, la interpretación está en el texto, no importa nosotros, no importa de qué nacionalidad somos, de qué época somos, la interpretación es lo que Dios quiso que el texto significara, es objetivo, está fijo, no es como alguien dijo, como plastilina que la moldeas a tu gusto, no. ¿Cómo podemos entonces
interpretar la palabra de Dios de manera correcta, cómo podemos entender la intención del autor original, aplicando el método literal, esto es, entendemos las palabras en su significado normal, histórico, esto es, en el ambiente, en el momento específico de la historia en el que el Espíritu Santo escribió un pasaje, gramatical, esto es, cómo se relacionaban, cómo entendieron los que habrían oído eso, cómo entendió el que escribió esa parte de la Biblia las palabras, cómo se relacionaban entre sí. Y de esta manera entonces, por la obra de iluminación del Espíritu Santo, podemos entender correctamente el texto. Y con esto en mente, entonces, vamos a esforzarnos por exponer brevemente, en dependencia del Espíritu Santo, aplicando el método literal, histórico y gramatical, vamos a esforzarnos por exponer brevemente dos pasajes que presentan lo que Pablo prohibió en la función de la mujer en la iglesia. 1 Corintios 14, ya lo dijimos, desde la segunda parte del versículo 33 hasta el versículo 35, y 1 Timoteo 2, 11 al 15. Vamos al primero, acompáñenme si son tan amables, a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, y aquí respondemos en la primera parte de nuestro estudio de hoy, ¿qué es lo que Pablo realmente prohibió? Aquí en 1 Corintios 14, desde la segunda parte del versículo 33 hasta el 35. 1 Corintios 14, leamos el texto para comenzar. 1 Corintios 14, en la segunda parte del versículo 33. Dice así el Espíritu de Dios a través de Pablo. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. A primera vista, algunos maridos dicen amén, y otras mujeres dicen canalla. No, hermanos, vamos a explicar que estos versículos se encuentran en una sección en la que Pablo explicó cómo debían los corintios ejercer los dones espirituales en el servicio de adoración. ¿Recuerdan? En 1 Corintios capítulo 12, luego viene el 13, el amor, luego el 14. Esta sección tiene que ver con cómo ejercer los dones espirituales en el servicio de adoración. Y parte de esta explicación incluyó cómo debía comportarse la mujer durante el servicio de adoración. El versículo 33 dice, vean, al final, como en todas las iglesias de los santos. La relación de esta frase con lo que viene es vital. ¿Por qué? Porque lo que viene, escucha, en los versículos 34 al 36 se aplicaba a toda iglesia, no solo a Corinto. Y como explicaremos a continuación, esto se aplica a toda iglesia en toda época de la historia. En los versículos 34 y 35, Pablo dio 3 mandatos, en griego 3 imperativos. 3 mandatos encontramos aquí en los versículos 34 y 35. 3 mandatos seguidos de una razón cada mandato. 3 imperativos seguidos de una razón por la que dio el imperativo en cada uno de los 3 imperativos. Observen el primero. Al final del versículo 34, en el versículo 34 vemos los primeros 2. Vean el primer imperativo, versículo 34, primer mandato. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ese es el mandato. ¿Por qué razón? ¿Por qué debían callar las mujeres al final del 34? Porque no les es permitido hablar. Dices tú, oye, qué lindo. No me explicó mucho. Bueno, lo vamos a explicar. Pero esto, hermanos, es importante porque esto refuerza el imperativo. Y esto nos lleva a preguntar, ¿hasta dónde llega este mandato? ¿En qué situaciones debían callarse las mujeres? Existen por lo menos 5 posibilidades. 5 posibilidades, como lo señaló el doctor Robert Thomas, quien ya está con el Señor. Dices tú, ay, qué bueno, porque lo colgaría al hermano. No, hermanos,
Realmente es un libro muy útil el que el Señor usó para que el doctor Thomas produjera ese libro. Entendamos los dones espirituales, se lo recomendamos, algunos de ustedes lo han leído. Entendamos los dones espirituales, ahí pueden encontrar estas 5 posibilidades. En primer lugar, otra vez, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué situaciones debían callarse las mujeres? 5 posibilidades. Número 1, deben callarse solo en esta situación de tanto desorden en Corinto. Deben callarse únicamente en esa situación de tanto desorden en Corinto. El problema con esta postura es que la frase en todas las iglesias de los santos, del versículo 33, y la palabra de Dios del 36, indican que este mandato a callarse en el versículo 34 no solo incluye la situación corintia, sino toda iglesia local. Nos quedan 4. Segunda posibilidad. Deben callarse solo las mujeres que hablaban en lenguas o que profetizaban. Deben callarse únicamente las mujeres que hablaban en lenguas o que profetizaban. ¿Es correcta esa? No. ¿Por qué? Porque el versículo 35 no tendría sentido al decir pregunten en casa a sus maridos. Tercera posibilidad de lo que significa que las mujeres callen en las congregaciones. No deben tener un título o función de autoridad, pero pueden hablar en público. No deben tener un título o función de autoridad, pero pueden hablar en público. El problema con esta postura es la misma que la última, y el problema es de nuevo, que no tendría sentido el final del versículo 35 que dice, pregunten en casa a sus maridos. De hecho, la prohibición tiene que ver con no hablar. Y sabemos que vamos muy rápido en esto, hermanos. Después lo pueden repasar si quieren volver a escuchar la grabación. Cuarta posibilidad. Las mujeres no deben criticar las profecías que se presentaban durante el servicio de adoración. Las mujeres no deben criticar las profecías que se presentaban durante el servicio de adoración. Esta será muy atractiva para los predicadores, para que les dijeran a sus esposas, mi amor, no me digan nada del sermón, por favor. La Biblia lo prohíbe. No, hermanos, eso no es lo que dice el texto. El problema con este es el mismo que las últimas 2, que no tendría sentido que Pablo dijera que le preguntaran en casa a sus maridos, versículo 35. Y la quinta y última posibilidad, que es la que creemos es la correcta y vamos a explicar por qué. La quinta y última posibilidad de lo que significa aquí que las mujeres callen en la congregación es esta, escuchen. No deben hablar durante el servicio de adoración, pero lo vamos a explicar. No deben hablar durante el servicio de adoración. ¿Hablar en qué sentido? ¿No puedes decir buenos días? No. Expliquemos. Esta prohibición del versículo 34 de que las mujeres callen en la congregación significa que no deben hablar durante el servicio de adoración. Esta última parece reflejar mejor el significado de las palabras en su contexto. Y esto es lo que significa, escuchen. Las mujeres, dijo Pablo, deben guardar silencio durante el servicio de adoración, pero ese silencio, de nuevo, no significa que no pueden hablar, sino, escuchen, que no deben ejercer la función de líderes espirituales en la iglesia. Dices tú, ¿de qué sombrero te sacaste ese conejo? ¿Dónde dice eso? El resto del versículo 34, véanlo. Primera de Corintios 14, 34. Porque no les es permitido hablar, y escuchen esto, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Vamos a explicar esto en un momento, pero además el contexto inmediato, versículos 29 al 32, allí en Primera de Corintios 14, 29 al 32, está explicando cómo debían ejercer la proclamación pública de la palabra de Dios. A eso se refiere primordialmente aquí el término profetizar, es proclamar públicamente la revelación escrita de Dios. Y como lo vemos en 1 Corintios 11:3, ya lo tocaron algunos de mis hermanos en las sesiones anteriores, 1 Corintios 11:3 afirma el hecho de que Dios haya establecido al hombre como líder espiritual en la iglesia y en el hogar. Ese hecho no significa que la mujer es inferior al hombre, de ninguna manera.
Así lo dice, escuchen ahí atrás, si quieren acompañarme o solo escuchar, 1 Corintios 11:3, este texto tan importante, y es significativo que el Espíritu de Dios colocó este texto unos capítulos antes de 1 Corintios 14:33 al 35. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto significa, escucha, que así como Dios Padre y Cristo son iguales en esencia, pero diferentes en las funciones del plan de redención, así también el hombre y la mujer son iguales en naturaleza, pero diferentes en funciones por diseño de Dios. Y así como el Hijo, escucha, se sometió al Padre voluntariamente en la encarnación, así también la mujer debe someterse a su marido, y esto incluye someterse al diseño de Dios para el liderazgo en la iglesia. Este diseño consiste en tener hombres bíblicamente calificados guiando a la iglesia, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 2, y al final del versículo 34 viene un segundo imperativo, obsérvenlo, seguido de otra razón, segundo mandato, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Hermanos, aquí hay una bomba, esto es muy importante. ¿Qué significa la frase la ley? La ley se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 21, 1 Corintios 14, 21, dice, en la ley está escrito, y ahí el Espíritu Santo adaptó una cita de Isaías 28, 11 al 12. Escuchen esto, por referirse aquí al Antiguo Testamento, esto vuelve a indicar que 1 Corintios 14, 33, al final, hasta el 35, tiene una aplicación universal. De nuevo, en el 33 al final, como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vean el texto, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí digamos que Pablo envolvió, amartilló en una tapa y en otra tapa esta verdad, mostrando que tiene aplicación universal. Por un lado, versículo 33, en todas las iglesias de los santos, ¿qué, Pablo? ¿Qué hay que hacer en todas las iglesias? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, y lo amartilla, como también la ley lo dice. Esto es, como también el Antiguo Testamento lo dice. Esto indica, escuchen, que 1 Corintios 14, 33 a 35 tiene una aplicación universal. Esto es, el diseño de Dios de que el hombre sea el líder espiritual y que la mujer se someta a su liderazgo, escuchen, es una realidad en el Antiguo y Nuevo Testamentos, en todo tiempo, en todo lugar. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que la mujer debe someterse al liderazgo espiritual del hombre? En varios lugares. Por ejemplo, desde Génesis 2, 16 y 17, lo vimos esta mañana al principio con nuestro hermano Lucas, Génesis, desde ahí vemos que Dios le dio el mandato a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso mostró ya el liderazgo de Adán. Eva ni siquiera había sido creada. En Éxodo 28:1 vemos que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para que sirvieran como sacerdotes, no sus hijas. Y como lo señala el pastor MacArthur, ninguno de los autores del Antiguo Testamento fueron mujeres. Escuchen, ni siquiera de los libros que no se sabe con certeza quién fue el autor, la tradición apunta a hombres. Ninguna mujer tuvo un ministerio profético permanente como el de Elías, Eliseo u otro de los profetas. No existe Elisea, ni Jeremíasa, ni Daniela. No, hermanos. Hombres. Entonces, a lo largo de las Escrituras vemos un principio uniforme. En términos espirituales, el hombre y la mujer son iguales, pero en términos de función son diferentes, como lo acabamos de explicar. El versículo 35, observen, presenta el tercer imperativo, tercer mandato seguido de otra razón. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, razón,
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué significa esto? Como lo afirma el comentarista Lenski, escuchen y cito, el hacer preguntas en la asamblea abierta es prácticamente equivalente a hablar públicamente delante de la congregación y está prohibido, fin de la cita, porque dice el texto, versículo 35, véanlo, es indecoroso. La palabra griega significa que es social o moralmente indecoroso, es inapropiado, es bajo, es la idea. Así como cuando alguien dice o hace algo que en términos de nuestra sociedad se considera algo vulgar o bajo, dices, oye, eso es bajo. ¿Cómo eso es? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Esa es la idea. Aquí en el versículo 35 es importante aclarar que Pablo no explica a dónde podían acudir las solteras para que sus respuestas fueran respondidas, porque recuerden que aquí dice en el 35 al final, véanlo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces dices tú, ¿a dónde podían ir las solteras? Bueno, Pablo no lo dice, pero como lo señala un comentarista, y cito, podemos asumir, escuchen, que las solteras debían hablar en privado, así como las mujeres casadas debían preguntar en casa, debían hablar en privado con otras personas calificadas, por ejemplo, con viudas cristianas, o su pastor, o con ancianos, los cuales, obvio, bíblicamente calificados son aptos para enseñar. De cualquier manera, concluye este comentarista, la feminidad de una mujer no debe ser avergonzada porque ella trate de tomar la función de un hombre en la iglesia. Pero, alguno preguntaría aquí, concluye este comentarista, ¿qué hay acerca de la contradicción aparente entre estos versículos del 14:33 al 35 y el 11:5 en adelante, en donde recuerdan, Pablo habla de mujeres orando y profetizando, recuerdan, con cabeza descubierta, cubierta, que no hay aquí una contradicción? La explicación puede ser que el capítulo 11, ahí en el capítulo 11, Pablo no dice que las mujeres estaban haciendo estas cosas en la adoración pública, fin de la cita. De hecho, en 1 Corintios 11:17, Pablo comenzó a hablar de lo que hacían cuando se congregaban. Por eso esa frase tan importante en el 11, lo pueden apuntar o ver rápidamente, el 11, 3 al 16 está hablando de las mujeres profetizando, orando. La implicación es que esto no fue durante el servicio de adoración. ¿Por qué decimos esto? Porque en el 11:17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. A partir de aquí Pablo empieza a hablar de cómo debían conducirse en el servicio de adoración, y ahora sí entra a la cena del Señor al final del capítulo 11, a el ejercicio de los dones espirituales en el 12, en amor capítulo 13, en el 14, la importancia de la predicación, la profecía, esto es, la proclamación pública de la palabra de Dios, y entra aquí en el 14, cómo debían conducirse las mujeres durante el servicio de adoración. Entonces, en el 11, 2 al 16, sería un contexto en el que no estaban congregados durante el servicio de adoración, y por lo tanto, las mujeres que estaban orando y proclamando la palabra de Dios ahí en el 11, 2 al 16, no lo estaban haciendo al ejercer la función de pastor o líder durante el servicio de adoración. Y esto implica, hermanas, para animarlas, que pueden hacerlo en el contexto apropiado. Sí, las mujeres pueden orar, pueden proclamar la palabra de Dios, por ejemplo, al enseñar a niños y a otras mujeres fuera del servicio de adoración, como lo muestra Tito 2, 4 al 5. Entonces el versículo 35 expande la verdad del versículo 34. La idea es esta entonces, las mujeres no deben ser las maestras en la iglesia, sino las aprendices. Terminemos esta primera mitad con algunas implicaciones prácticas de 1 Corintios 14, 33 al 35. Escucha. Para los maridos, ahora sí, chiquitos, pensaban que solo era para las mujeres. No, hermanos, aquí hay implicaciones para nosotros. Ahí está el 35, véanlo. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Implicación práctica. Si la esposa, dice el texto, va a preguntarte algo a ti como marido,
Tú debes saber más que ella. Debes ser su líder espiritual. Porque las preguntas aquí aparentemente tienen que ver con las Escrituras, la palabra de Dios. Por lo menos tener a la mano, tener la disposición, y déjame consultar, mi amor, no sé, voy a buscar aquí, voy a escuchar un sermón, voy a consultar un libro. Por lo tanto, los maridos debemos estudiar, obedecer fielmente la palabra de Dios para poder ayudarle a nuestra esposa y claro, también a nuestros hijos. De lo contrario, Efesios 6:4, ¿cómo vamos a crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación? ¿Quiere decir la instrucción del Señor? No podemos si no conocemos las Escrituras. Ahora, aclaración, esto no quiere decir que necesitas ser un doctor en teología, hermano, y escribir libros. Pero se apunta a que debes estar estudiando la palabra, debes estar por encima del conocimiento de tu esposa para responder a las preguntas bíblicas que ella tenga. Y otra implicación práctica aquí para el matrimonio de este pasaje es que la esposa no debe ser la líder espiritual en el hogar, sino el marido. Otra implicación importante es que el versículo 35 no implica, escucha, que la mujer no puede estudiar las Escrituras de manera independiente del marido. No, nada de que, bueno, pues llevo una semana sin abrir la Biblia porque mi marido no me enseña. No, mi reina, dijéramos. Hay que estudiar. Esto no es una justificación para la pereza espiritual. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16, y eso es para todo creyente. Y como cualquier otra persona, tú, hermana, eres responsable ante Dios por estudiar y obedecer la palabra de Dios.